Un saludo cordial para todos ustedes. Aquí estamos en una emisión más de El Pastor Responde. Son preguntas que hacen a través de nuestro canal y que buscamos la manera de dar una respuesta sencilla, clara y pues obviamente fundamentado en la Sagrada Escritura. A través de los comentarios y después de la última emisión de este programa, hicieron una pregunta que me parece interesante y quiero responder. Decía, ¿cómo se vive en la Trinidad? Pues me llama la atención. ¿Qué será lo que se quiere decir o qué se está pensando? Pero bien vale la pena aclarar el tema acerca de la Trinidad. Y para hablar de la Trinidad, lo primero que tenemos que dejar bien en claro es que nosotros creemos en un solo Dios verdadero y que como algunos pretenden desvirtuar la manifestación de un Dios trino, dando a entender que podemos tener tres dioses, lo aclaro, somos bibliocéntricos y cristocéntricos. Y por eso, de entrada digo, creemos en un solo Dios y lo fundamentamos con la palabra de nuestro Señor Dios. Dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y después en Romanos 3:30 dice, pues no hay más que un solo Dios, Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. Entonces, aquí con estos dos versículos queda muy claro. La Sagrada Escritura habla de un solo Dios verdadero, uno, único. Quien cree en otros dioses ya es un idólatra, es un politeísta y en últimas va en contra de la palabra del mismo Señor Dios. Entonces, Dios es uno solo. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente, que Dios tiene tres maneras de manifestarse, tiene una relación con el hombre, con su creación, con esas tres maneras en que Él se identifica, se manifiesta, se personaliza. Y entonces por eso conocemos que Dios es un Dios trino y la misma escritura nos lo demuestra. Eh, en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Reitera, un solo Dios, pero se manifiesta a los hombres a través de Jesucristo de una manera material, encarnada, real, tocable, vivible y amable. Y por eso dice que el único mediador, el único camino para llegar a Dios es Jesucristo. Ahí ya está hablando de una de sus manifestaciones. En Mateo 3:16 dice, tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz que desde el cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido en él. Aquí aparece el bautismo de Jesús, si hay una manifestación del Espíritu Santo a través de forma de paloma, y hay una voz que viene de lo alto que es nuestro Dios Padre, que dice, es mi Hijo amado en quien yo me complazco en él. Entonces ahí está una manifestación trinitaria, como Dios Padre, como el mismo Dios, pero manifestándose a través de Jesucristo, su Hijo, y a través de su Santo Espíritu. Muy bien, y el mismo Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra con los discípulos y trayendo las buenas nuevas, dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. Y yo pediré al Padre y Él les dará otro consolador, dice en el versículo 16, para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni lo conoce.
pero ustedes sí lo conocen porque vive en ustedes y con ustedes. Muy bien, aquí en Juan 14, 6 queda muy claro que Jesucristo es el camino para llegar al conocimiento de Dios Todopoderoso, el único y verdadero. El único camino para llegar a Dios es Jesús el Cristo. Por eso Él es el camino para llegar a Dios. Él es la verdad, es el único Dios verdadero y Él es la vida porque a través de Él tenemos vida nueva y abundante, es decir, se nace del agua y del espíritu, se nace de nuevo y empezamos a tener vida espiritual. Y entonces el mismo Jesucristo nos enseña que cuando Él parta de esta tierra como lo hizo después de resucitar, cuando cumplió su obra en la cruz, 3 días después resucitó, dijo, yo me voy, pero les voy a dejar otro consolador y es el Espíritu de verdad, es decir, el Espíritu Santo. Entonces ahí está Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien. Y por último, quiero decir que en Colosenses 1:15 dice lo siguiente. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito sobre toda creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Muy bien. Y sigue agregando en el versículo 17 lo siguiente. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos para ser en todo el primero. Queda muy claro que Jesucristo es Dios, es la manifestación de Dios en carne, para que nosotros lo veamos, así como lo vieron los apóstoles, la gente que estuvo con él, tanto romanos como sacerdotes, como judíos, como gentiles. Fue visible, fue hecho, está comprobado científicamente el paso de Cristo por la tierra. Entonces Él es la manifestación del Dios invisible. O sea, a través de Jesucristo conocemos a Dios. A través de Jesucristo llegamos a Dios y a través de Jesucristo permanecemos en el Señor Dios. Y reafirma Colosenses que por Él y para Él fueron creadas todas las cosas y que antes de todas las cosas Él ya existía, Cristo Jesús. Y a través de Jesucristo encontramos la coherencia de la creación, la coherencia de nuestra razón de ser y de existir, y entendemos quién es Dios y conocemos a nuestro Señor Dios como el creador de cielo y tierra. Y además enseña que hay una iglesia que es la iglesia de Él, la iglesia de Cristo Jesús. Y Él es la cabeza de la iglesia. O sea, todo aquel que cree en Jesucristo y lo confiesa como tal, se hace hijo de Dios, manifiesta su deidad a través de su boca y su prédica. Entonces, el que cree que Él vino, resucitó 3 días después de haber sido crucificado y hoy está en los cielos y lo cree en su corazón y lo divulga con su boca, dice que le da potestad de ser hijo de Dios y por lo tanto empieza a pertenecer a la iglesia y él termina siendo cuerpo, parte del cuerpo de la iglesia, el creyente, el nuevo creyente, y viene a ser Cristo la cabeza de él. Ahora muy bien, entonces, ¿cómo se vive en la Trinidad? Pues entendiendo esto, entendiendo que tenemos un solo Dios, que hay un Dios que se manifiesta de manera trina, ¿sí? Y que para entender esa manifestación también podemos verlo hacia nosotros mismos. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Nosotros somos unos seres trinos. Entonces a nosotros nos conocen nuestra parte interior cuando manifestamos nuestra fe, cuando manifestamos quiénes somos espiritualmente, ¿sí? Conocen nuestra alma, es decir, nuestro pensamiento, ¿sí? Nuestras emociones, como las tuvo Jesucristo, y conocen nuestra realidad física a través del cuerpo, como lo manifestó Jesucristo.
digamos que para entenderlo y tener pues una cercanía, digamos, a ese misterio que obviamente no se puede discernir tan fácilmente. Ahora, ¿cómo lo vivimos? Lo vivimos por la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo lo vivimos? Creyendo en su palabra y viviendo su palabra. ¿Y cómo vivimos en la Trinidad? Pues entendiendo que a través de Jesucristo llegamos al Padre y que en nosotros mora el Espíritu Santo por ser creyentes de Jesucristo. Por lo tanto, ya tenemos una comunión directa con el Padre, ya no hay intermediarios, no necesitamos ningún otro mediador que Jesucristo y por lo tanto el camino para llegar a nuestro Dios no son los hombres, sino es Él mismo a través de Jesucristo. Así lo vivimos y como creemos en Él, recibimos todo lo que Él prometió a través de su Sagrada Escritura. Espero haber respondido esta pregunta lo más claro posible. Muy bien, otra pregunta que nos hace, creo que es Cristina, y que dice, entre otras cosas, ¿cómo se entiende 1 Corintios capítulo 1, versículo 15? ¿Qué quiere decir? Bueno, pues miremos qué quiere expresar esta carta a los Corintios. Leamos del 1 al 6. Perdón, no es 1 Corintios del 1 al 15, sino 1 Corintios del 1 al 6. Discúlpeme ahí. Dice 1 Corintios 5:1. Es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber, que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. Y sigue en el versículo 2. Y de esto se sienten orgullosos. ¿No deberían más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado entre ustedes al que hizo tal cosa? Yo por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu y ya he juzgado, como si estuviera presente al que cometió este pecado. Cuando se reúnan y yo los acompañe en espíritu en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder, entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Hacen mal en jactarse. ¿No se dan cuenta de que un poco de levadura fermenta toda la masa? Muy bien, yo quiero ir paso a paso sobre esto. Y lo primero es hacer una ubicación muy clara de lo que es la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto estaba en un lugar que había mucho desorden moral, era un puerto de mucha convergencia de gente, de mezclas de culturas, de saberes, de tendencias idolátricas y un pecado que predominaba la lujuria, el desorden sexual. Ese era Corintio. La iglesia que se funda allá empieza a sufrir esos desmanes porque entran a la iglesia, pero no dejan del todo esa influencia y entonces empiezan a enredarse y a confundirse y a tener como una doble moral. O sea, es una iglesia que es desordenada, que está dividida, que como lo manifiesta ahí con el pecado, y vuelvo y repito, uno de los pecados mayores que había era la lujuria, acomodaban los principios morales, y la palabra de Dios la utilizaban muchas veces a su manera o a conveniencia, para tener un poco el contexto. Ahora bien, ¿qué hace el apóstol Pablo con respecto a esta iglesia? Dice, bueno, hay que poner orden y entonces el orden implica una disciplina y aplica la disciplina del Señor Dios. Hay un pecado de inmoralidad en donde un hombre empieza a tener relaciones sexuales con la madrastra. Entonces eso implica desorden y demás. Y la iglesia no hace nada, se queda callada, tranquila, termina como ignorando o alcahueteando el hecho. Y obviamente lo que dice aquí Pablo es, ojo, tenga mucho cuidado, porque un poco de levadura leuda toda la masa, la fermenta. Y entonces dice, hay que disciplinar a este hombre. ¿Y qué hay que hacer con este hombre? Pues entrégueselo a Satanás para que al final vaya al arrepentimiento y no se pierda su alma. Entonces, cuando eso sucede, y pues ahorita vamos a seguir viendo aquí el contexto a través de la escritura, vemos algo fundamental. ¿Qué es lo que vemos? Primero,
que hay que entender que una cosa es el pecado que se comete por nuestra naturaleza caída, otra cosa es consentir el pecado y otra muy distinta, deleitarse en el pecado. Pues este hombre, en vista de que en la iglesia, pues como que eran complacientes con él, pues siguió en su conducta inmoral, en su conducta lujuriosa y pecaminosa, y pues obviamente eso estaba trayendo desorden a la iglesia. Y ese desorden era el mal ejemplo. Había que disciplinarlo. Segundo, que queda claro que la iglesia no alcahuetea el pecado y que el Señor no dijo que se podía pecar y seguir siendo el mismo, sino que había que corregirlo, había que llamarlo a exhortación, animarlo a cambiar, a arrepentirse, y que se podía hacer primero de una manera directa y clara, como lo aconseja en el Evangelio, pero que si no, pues había que tomar ciertas medidas disciplinarias. En este caso, ya cuando la situación se ha desbordado, dice, entréguelo a Satanás. ¿Qué implica eso de entregarlo a Satanás? Simplemente es vaya a que se exponga a la corrección más dura que pueda haber y permite que Satanás toque la vida de esa persona. Y le puede tocar la salud, le puede tocar las finanzas, lo puede constreñir con aislamiento. El Señor permite que Satanás obre en ese caso en contra de esa persona. ¿Y con cuál es el fin? Para que entienda que el pecado lo está consumiendo y lo puede llevar a la perdición, y para que de una vez por todas se arrepienta y salga de esa conducta inmoral. Porque lo que quieren es que se salve, no que se pierda esa alma. Y hay personas que, a pesar de conocer las consecuencias del pecado, siguen insistiendo en pecar, y entonces es necesario que se disciplinen. Y una manera es, como dice acá, entregándolo a Satanás. Muy bien. Entonces, que quede claro, el pecado trae consecuencias. Y dice que la paga del pecado es muerte. Incluso una persona que es entregada a esa disciplina puede llegar a que se le corte la vida, pero siempre con el único fin misericordioso de que se arrepienta de sus pecados para que no se pierda su alma. Eso queda muy claro. Entonces, Primera Corintios 1 al 5, lo que nos da es un ejemplo de disciplina, y es la disciplina del Señor. Porque cuando se pierde el temor de Dios y se vive en ambientes pecaminosos o pecando de una manera consentida, pues obviamente se vive más para el mundo, para Satanás, y menos para Cristo. Y eso hay que corregirlo, eso hay que disciplinarlo como una iglesia que busca la santidad. Entonces, lo que hay que tener es discernimiento. Hay que saber que siempre hay oportunidad de arrepentimiento y que hay salvación del alma. Y pues para que no se vaya a entender mal, no quiere decir que porque se reconozca el pecado y ya se es salvo, se puede seguir pecando. No. Un hijo de Dios verdadero siempre será llamado al orden por el Señor Dios, y debe ser de la misma manera puesto en corrección, en exhortación, en animarlo a que cambie por la iglesia. Un verdadero hijo de Dios debe recibir la disciplina que viene de lo alto y aplicada aquí en la tierra. Y una de esas disciplinas es, como dijo aquí Pablo, pues entréguele a ese hombre a Satanás para que pues se arrepienta. Y pues bueno, espero que la situación haya sido clara y entendida, pero el ser salvos no nos da patente para pecar. Eso es lo que debe quedar claro. Ser salvos no nos da vía expedita para pecar o hacer lo que queremos. No, un verdadero hijo de Dios siempre será corregido y disciplinado, y algunos de una manera mucho más fuerte que otros. Bien, esto lo que tiene que ver con 1 Corintios 1, 5. Pregunta Claudia Gaona: ¿cómo reconozco los dones del Espíritu y cómo hago para ponerlos a operar? Bueno, para reconocer los dones del Espíritu Santo, lo primero es que hay que saber que existen los dones, y hay que ir a la palabra del Señor Dios para que
veamos qué son los dones del Espíritu Santo. Romanos capítulo 12, versículo 6. Tenemos dones diferentes según la gracia que nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que deje con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Ahí están dones del Espíritu Santo: profecía, fe, servicio, exhortación, animación, de generosidad, de dirección, en fin. Los dones son para todos. Todos tenemos dones espirituales, los que somos hijos de Dios, porque hemos recibido la bendición de tener el Espíritu Santo con nosotros, porque nos ha sellado. Por lo tanto, todos los hijos de Dios, todos los cristianos tienen dones espirituales. Por eso dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 12. Por eso ustedes que desean dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. Ahí hay una respuesta. ¿Para qué son los dones espirituales? Para la edificación de la iglesia, es decir, para servirnos unos a otros dentro de la iglesia y perfeccionarnos en la obra de Jesucristo y llevarnos a un mayor crecimiento de fe y en el espíritu. Muy bien. Y en primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 dice: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando bien la gracia de Dios en sus diferentes formas. Entonces los dones no es para tenerlos guardados en una gaveta, sino para ponerlos al servicio de los demás. Los dones espirituales. Esos son los dones. ¿Cómo los encuentro? Pues primero asistiendo a la congregación, a la iglesia donde el Señor nos ha puesto, a la iglesia de Cristo. Hay que asistir regularmente, hay que comprometerse con la obra del Señor, ir a los cultos dominicales, estar en los estudios bíblicos, participar en las actividades de la iglesia y empezar a servir, a mostrar que tengo intenciones de contribuir al crecimiento de la iglesia de acuerdo con los dones, mirar las personas que ya han desarrollado sus dones y empezar a mirar cómo yo tengo uno o el otro y no empezar a competir, sino decir: lo que el Señor me ha dado es para el servicio de los demás. Orando, leyendo la Sagrada Escritura, lea Romanos, lea Corintios, donde están los dones espirituales, y llenarme de verdad, llenarme de vida, y el Espíritu Santo guiará cuáles son los dones que cada persona tiene. Pero todos tienen dones espirituales. Hay otra pregunta que viene también a través de Claudia Gaonas, que dice que tiene una hija que dice que el Señor Dios no me escucha. Le he pedido y no me responde. ¿Por qué? Bueno, lo voy a responder solamente de una manera escritural, con palabra. Jeremías 29:11. Porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán, vendrán a suplicarme y yo los escucharé. ¿Qué dice Jeremías? Primero, que el Señor conoce todo lo que nosotros hacemos, nuestros planes, pensamientos, intenciones y lo que queremos hacer. Y Él dice: pero aparte de conocer lo que ustedes quieren, yo tengo unos mejores planes para ustedes. Y Él quiere para nosotros nuestro bienestar. Él no quiere que pasemos por calamidad. Él quiere darnos siempre una certeza de un futuro amable, vivible, lleno de esperanza. Y entonces dice: como yo sé todo eso y quiero lo mejor para ustedes, lo que tienen es que invocarme, tienen que suplicarme, tienen que venir a mí, acercarse a mí, y yo los escucharé. Y dice el versículo 13: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Buscar al Señor Dios con todo el corazón, con sinceridad, con fe, con discernimiento espiritual, con confianza, con certeza. Orar creyendo. Tener fe es creer en la palabra del Señor Dios, creer en su voluntad y sus promesas. Entonces dice: me buscarán y me encontrarán. Todo el que busca al Señor Dios lo va a encontrar, porque lo dice la Escritura. Si yo creo la Escritura, si yo creo la palabra de Dios, entonces todo el que lo busque lo encuentra. Y cuando lo busquen de corazón, dice: yo los voy a escuchar.
Y dice Jeremías 33:3, clama a mí y te responderé. Tiene que haber clamor, entrega, sinceridad, que yo diga, esto que lo estoy diciendo de corazón y con plenitud y con convicción. Dice, clama a mí y te responderé, te daré a conocer cosas grandes e inaccesibles que tú no sabes. Ahí está la respuesta. ¿Qué dice 1 Juan 5:14? Dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, si yo quiero conocer la voluntad del Señor Dios, tengo que leer la Escritura, vivir la Escritura y ponerla por obra en mi vida, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Tengo que tener una militancia en Cristo, es decir, asistir a una congregación, estar oyendo la palabra constantemente, tener relación con los hermanos de la fe, leer la palabra todos los días, orar todos los días con fe y creyendo. Entonces dice, y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Concluyente y puntual lo que dice aquí, 1 Juan, capítulo 5, del versículo 14 y 15. ¿Qué dice el Salmo 116:1? Yo amo al Señor porque Él escucha mi voz de súplica. Por cuanto Él inclina a mí su oído, lo invocaré toda mi vida. Es todos los días y a toda hora que debo mantener una relación con el Señor Dios, no solamente por una necesidad, no solamente por un deseo, por un momento coyuntural, no. A toda hora y en todo momento, las 24 horas del día, tener comunión con el Señor Dios. Y Él siempre tiene su oído atento, lo va a inclinar para estar escuchando nuestras necesidades. Y entonces dice Mateo 7:24, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. ¿Qué dice? El que oye estas palabras y las pone en práctica. ¿Cómo hago para saber que Dios me está escuchando? Porque yo leo la Sagrada Escritura, ¿sí? Todos los días busco conocimiento, entendimiento y en oración, revelación, pongo en práctica la misma palabra y entonces voy a ser como una que ha edificado, un hombre que ha edificado, una mujer que ha edificado de manera prudente sobre la roca y no sobre arena movediza. Es decir, su construcción de vida está en la roca, en lo firme, en lo sólido que es la palabra de nuestro Señor Dios, que es en Cristo Jesús. Muy bien. Geraldine García se mete por los lados de Apocalipsis y pregunta, ¿quién es la bestia y la gran ramera de Apocalipsis? Bueno, esto requiere mucho discernimiento y mucho lectura y yo lo único que le voy a decir, primero, si leemos la Apocalipsis 17, y pues no quiero extenderme tanto, miremos qué dice. Apocalipsis 17. Vamos a Apocalipsis 17. Dice así Apocalipsis 17. Vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Con ella han fornicado los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura escarlata adornada de oro, piedras preciosas y perlas y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones de la inmundicia de su fornicación. Bien, y en su frente tiene un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Bien, dice que vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. El ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia, y la bestia que la lleva, la ramera, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo e irá a perdición. Los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida,
desde la fundación del mundo se asombrarán viendo la bestia que era, no es y será. Es decir, no quiero, porque esto requiere prácticamente un programa exclusivo. Lean, les aconsejo que lean todo el capítulo, que lean todo Apocalipsis, primero que todo. Segundo, sobre la bestia, lo van a leer también en Apocalipsis 13, tienen que leer Daniel 9, leer segunda Tesalonicenses capítulo 2. ¿Quién es la gran ramera o la gran Babilonia? Son las sectas, son los que van en contra de la palabra del Señor Dios, son los que niegan a Jesucristo y blasfeman contra su nombre y que forman todas esas organizaciones religiosas y todas esas organizaciones que buscan desviar a la gente de la fe en Cristo Jesús y que niegan al verdadero Dios y que simplemente están fornicando, es decir, teniendo relaciones muy cercanas con los gobernantes, con los empresarios, con todos los que son mundanos y tienen poder aquí en la tierra. Entonces, esa es la gran ramera. ¿Quién es la bestia? La bestia es el anticristo. Y el anticristo obviamente tiene su momento y esa bestia obviamente es la que va a manipular a la iglesia al final de los tiempos para unificarlas como en una sola religión ir a dominar y gobernar por un tiempo hasta que el Señor venga en persona y lo derrote. Bien, esto es a grandes rasgos, no estoy profundizando. Después ahondaré más en ese tema porque ya el tiempo se me ha agotado, pero pues me preguntaron quién es la gran ramera y quién es la bestia, entonces ahí respondo. Y hay una otra pregunta, creo que esta es la final, y ya con esto termino, de Gloria Jiménez, en resumidas cuentas dice así, la Biblia habla de tener una casa a perpetuidad, ¿por qué no tengo una? Dice. Pues sí, sí habla. Eso lo habla en el Antiguo Testamento, en el libro de los Levíticos, dice lo siguiente, Levíticos 25-23. La tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra es mía y ustedes no son aquí más que extranjeros y huéspedes. Primero, está hablando de la tierra. Y después dice en el 29, si alguno vende, Levítico 25-29, si alguno vende una casa en una ciudad amurallada, tendrá derecho a rescatarla durante un año completo a partir de la fecha de venta. Ese es el tiempo que dura su derecho a rescatarla. Si no rescata la casa antes de cumplirse el año, no se le devolverá en el jubileo, sino que pasará a ser propiedad perpetua del comprador y de sus descendientes. ¿Qué quiere decir esto? Primero que el Señor está ahí en Levítico a través de las leyes que aparecen en Levítico, que se pueden rescatar bienes que se hayan dado en venta o que por alguna necesidad la persona haya tenido que salir de ellos. Lo único que no deja para que se rescate la tierra. ¿Por qué? Pues en ese entonces había el jubileo a los 50 años, en donde se perdonaban todas las deudas y se sanaba todo y la gente podía recuperar los bienes que había vendido por escasez económica. Pero hay una excepción. A los que venden una casa, por la razón que sea, les daba un año para rescatarla. Si al año no la rescataban, entonces quien poseía esa casa se quedaba con ella a perpetuidad por siempre, cosa que no sucedía con la tierra. Ahí mismo en Levítico dice que es dentro de las ciudades amuralladas, o sea, dentro de la ciudad, pero casas que habían por fuera de la ciudad amurallada, porque en ese entonces las ciudades estaban amuralladas, esa casa sí no recibía ese beneficio porque se consideraba como parte de la tierra. Y la tierra dice que no se da a perpetuidad. ¿Esto qué quiere decir? Simplemente que el Señor es el proveedor y que si Él contemplaba esta ley en Levítico, en el Antiguo Testamento, pues hoy, ¿por qué no va a proveer una casa? Ahora, ¿por qué no se logra la casa? ¿Por qué no se tiene? Mire, esos son procesos individuales que cada cual sabe cómo ha manejado su economía, cómo ha sembrado en su vida, qué ha hecho, por qué económicamente no ha logrado obtener esa vivienda. Porque el hecho de que ahí diga que esa perpetuidad no quiere decir que el Señor le mande escrituras a todos los que no tengan casa y le vaya a coger una casa. No, aquí también nosotros tenemos la obligación de tener una buena mayordomía, una economía sana, una economía de acuerdo con la Biblia, para que con el paso del tiempo logre tener las cosas que yo necesito, que el Señor ya me ha dado. Ejemplo, el Señor dio la tierra prometida, pero solo entraron 2
de los que salieron de la esclavitud. Los otros, a pesar de tener la tierra prometida, no entraron y obviamente porque no cumplieron con la palabra del Señor Dios en cuanto a lo que Él demandaba. Bien, esto ha sido el Pastor Responde. Espero que estas preguntas los ilustren y lo único que los invito es a que sigan estudiando la Sagrada Escritura, que sigan leyendo la palabra del Señor Dios y pues en su momento seguiré respondiendo inquietudes. Un abrazo, hasta la próxima oportunidad y que haya revelación en todo lo que han escuchado y la mejor fuente para realmente conocer quién es Dios, cómo es y cómo es su palabra es la Biblia, la Sagrada Escritura. Léala, estúdiela, escudriñela y póngala en el corazón, en vida y en práctica. Hasta luego. Bendiciones.